¿Alguna vez te has preguntado qué lleva a una buena persona, alguien amable, compasivo y ético, a cometer actos de crueldad o incluso convertirse en un monstruo? Imagina a alguien que admiras, alguien en quien confías, transformándose en alguien que apenas reconoces. ¿Y si te dijera que esto no es una rareza, sino un patrón que se repite en la historia y el comportamiento humano? Hoy vamos a explorar una de las preguntas más provocativas e inquietantes sobre la naturaleza humana. ¿Por qué las personas buenas a veces hacen cosas malas? Al final de este video, descubrirás los mecanismos impactantes que empujan a personas comunes hacia la oscuridad. Y lo más importante, aprenderás cómo reconocer y resistir estas fuerzas, con la última idea siendo la más crítica y empoderadora de todas. Este viaje nos llevará a través de experimentos psicológicos, eventos históricos y reflexiones filosóficas que revelan la delgada línea que separa el bien del mal. Esta no es solo una historia de otros, es un espejo que nos obliga a mirarnos a nosotros mismos y preguntar: ¿qué haría yo en su lugar? ¿Podría yo también ser arrastrado por estas fuerzas? Quédate conmigo, porque lo que descubrirás hoy podría cambiar radicalmente cómo ves el mundo y cómo te ves a ti mismo. El efecto Lucifer es un concepto popularizado por el psicólogo Philip Zimbardo, quien realizó el infame experimento de la prisión de Stanford. Lo que descubrió fue profundamente perturbador. El entorno en el que nos colocamos, los roles que adoptamos y la autoridad que obedecemos pueden torcer incluso a las personas más virtuosas y convertirlas en perpetradores de daño. Piénsalo, la historia está llena de ejemplos de personas comunes que cometieron atrocidades extraordinarias. Los guardias en los campos de concentración nazis, los soldados que llevaron a cabo limpiezas étnicas, o incluso los espectadores que se quedaron en silencio mientras ocurrían horrores. Todas estas personas no nacieron malvadas. En muchos casos, eran personas comunes arrastradas por circunstancias que desataron las partes más oscuras de la naturaleza humana. ¿Por qué sucede esto? La respuesta está en una combinación de fuerzas psicológicas y sociales que moldean el comportamiento. Primero, está el poder de la autoridad. El psicólogo Stanley Milgram demostró en sus experimentos de obediencia en la década de 1960 que las personas llegarían a extremos, incluso infligir dolor a otros, cuando una figura de autoridad se los ordenaba. En su estudio, los participantes debían administrar descargas eléctricas a otra persona, quien en realidad era un actor que fingía sentir dolor. Sorprendentemente, la mayoría de los participantes continuaron administrando las descargas, incluso cuando creían que estaban causando un daño severo, simplemente porque se les dijo que lo hicieran. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Con qué frecuencia seguimos instrucciones sin cuestionarlas? Ya sea de un jefe, un líder o incluso las normas sociales. ¿Qué harías si alguien en una posición de poder te pidiera que comprometas tus principios por el bien mayor? Otro factor crítico es la deshumanización. Cuando despojamos a otros de su humanidad, etiquetándolos como el enemigo, subhumanos o inferiores, se vuelve más fácil justificar actos de crueldad. Esta táctica se ha usado una y otra vez en la propaganda, la guerra e incluso en conflictos cotidianos. Es más fácil lastimar a alguien cuando ya no lo ves como una persona. Reflexiona sobre el lenguaje que usamos hoy en el discurso social y político. ¿Con qué frecuencia reducimos a grupos de personas a etiquetas o estereotipos? Piensa en cómo esto disminuye nuestra empatía y conexión, creando una mentalidad de nosotros contra ellos. Pero la deshumanización es solo una parte del rompecabezas. Los roles sociales y las dinámicas de grupo también juegan un papel crucial. El experimento de la prisión de Stanford de Zimbardo lo demostró de manera impactante. Estudiantes universitarios fueron asignados al azar como guardias o prisioneros en un entorno carcelario simulado. En cuestión de días, los guardias comenzaron a mostrar comportamientos abusivos y los prisioneros mostraron signos de estrés extremo y sumisión.
Lo más impactante fue la rapidez con la que los participantes perdieron su individualidad y se adaptaron a los roles que se les asignaron. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cuánto de nuestra identidad está definida por los roles que la sociedad nos impone? ¿Somos realmente libres para actuar como individuos o estamos inconscientemente interpretando papeles dictados por los sistemas que nos rodean? Estas fuerzas, autoridad, deshumanización y dinámicas de grupo, no son teóricas. Están activas en nuestra vida diaria, influenciando cómo pensamos, actuamos y percibimos a los demás. Las vemos en el trabajo, en las escuelas, en las redes sociales e incluso dentro de las familias. Reconocer estas fuerzas es el primer paso para resistirlas. Pero, ¿qué pasa con el punto de quiebre? El momento exacto en que una buena persona cruza la línea, ese momento suele ser sutil. Comienza con pequeños compromisos. Decidir quedarse callado ante una injusticia. Aceptar seguir la corriente solo esta vez. Con el tiempo, estas pequeñas decisiones se acumulan, creando una pendiente resbaladiza que puede llevar a un fracaso moral profundo. Detente un momento y piensa. ¿Alguna vez has tomado una decisión que iba en contra de tus valores porque parecía más fácil o seguro? ¿Cuáles fueron las consecuencias? A medida que avanzamos, exploraremos cómo reconocer estos momentos antes de que se salgan de control. Y lo más importante, descubriremos cómo fomentar la resiliencia contra estas fuerzas psicológicas. Pero primero, enfrentemos una pregunta aún más profunda. ¿Algunas personas son inmunes al efecto Lucifer o es un peligro que todos enfrentamos? Quédate, porque lo que viene a continuación desafiará todo lo que crees saber sobre ti mismo y la naturaleza humana. Ahora, enfrentemos la pregunta que ronda en la mente de muchos. ¿Algunas personas son realmente inmunes al efecto Lucifer? La respuesta, por incómoda que sea, es que ninguno de nosotros es completamente inmune. Los psicólogos han debatido durante mucho tiempo el papel de la personalidad en resistir la corrupción y el colapso moral. Aunque ciertos rasgos, como una fuerte empatía, autoconciencia y valentía moral, pueden actuar como factores protectores, la verdad es que bajo las circunstancias adecuadas o inadecuadas, cualquiera puede caer en estas fuerzas. Piénsalo de esta manera. Todos llevamos dentro la capacidad tanto para el bien como para el mal. Esta dualidad es un tema recurrente en la literatura, la religión y la filosofía. Carl Jung, el renombrado psiquiatra suizo, describió esto como el aspecto sombra de nuestra psique, las partes más oscuras y reprimidas de nosotros mismos que nos cuesta reconocer. Jung creía que, para comprendernos plenamente, debemos confrontar esta sombra e integrarla en nuestra conciencia. ¿Alguna vez has sentido un arrebato de ira o envidia tan intenso que te sorprendió a ti mismo? ¿Alguna vez has dicho o hecho algo en un momento de calor que luego lamentaste profundamente? Estos son destellos de la sombra en acción. Si no la enfrentamos, esta sombra puede crecer y manifestarse de maneras que se alinean con el efecto Lucifer. Pero aquí está la parte esperanzadora. La conciencia es nuestra mejor defensa. Al comprender los mecanismos psicológicos que llevan al colapso moral, ganamos el poder para resistirlos. Uno de los mecanismos más insidiosos es algo que los psicólogos llaman desconexión moral. Este concepto, introducido por el psicólogo Albert Bandura, explica cómo las personas racionalizan comportamientos dañinos para evitar sentir culpa o remordimiento. Por ejemplo, alguien podría convencerse a sí mismo de que todos los demás lo están haciendo o que el fin justifica los medios. Estas racionalizaciones crean una distancia psicológica entre el individuo y sus acciones, haciendo más fácil justificar el mal comportamiento. Piensa en cómo esto se manifiesta en situaciones cotidianas. Un estudiante que hace trampa en un examen, diciéndose a sí mismo que es solo esta vez. Un gerente que trata a los empleados injustamente, creyendo que es necesario para alcanzar los objetivos de la empresa. En estos momentos, la desconexión moral permite que las personas actúen en formas que contradicen sus valores.
El antídoto para esto es lo que algunos psicólogos llaman vigilancia moral. Esto implica cuestionar activamente nuestras acciones y sus consecuencias, incluso cuando es incómodo. Pregúntate, ¿estoy justificando algo que, en el fondo, sé que está mal? Otro antídoto poderoso es la empatía. La empatía actúa como un contrapeso a la deshumanización. Cuando vemos a los demás como seres complejos, con sentimientos, esperanzas, miedos y sueños, se vuelve mucho más difícil lastimarlos. Por eso, la narración de historias, el arte y la conexión humana genuina son tan vitales. Nos recuerdan nuestra humanidad compartida y derriban las barreras que nos dividen. Pero, ¿qué pasa a nivel social? ¿Cómo abordamos los sistemas y estructuras que perpetúan el daño y permiten el efecto Lucifer a gran escala? Aquí es donde el papel del liderazgo y la responsabilidad colectiva se vuelve crucial. La historia nos ha demostrado que los líderes carismáticos pueden elevar o corromper sociedades enteras. Adolf Hitler, por ejemplo, manipuló el miedo y los prejuicios para justificar atrocidades. Por otro lado, líderes como Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr. utilizaron su influencia para inspirar cambios positivos y resistencia contra la injusticia. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué tipo de líder elegimos seguir? ¿Y qué tipo de influencia ejercemos sobre los demás? Incluso si no estamos en posiciones de autoridad tradicional, todos tenemos influencia en nuestras familias, comunidades y lugares de trabajo. La pregunta es, ¿usamos esa influencia para promover la compasión y la justicia o para perpetuar el daño y la división? Reflexiona por un momento sobre tu propia vida. ¿Quiénes son las personas que admiras? ¿Qué valores representan? Y, igual de importante, ¿qué tipo de ejemplo estás dando para aquellos que te admiran a ti? Al examinar estas fuerzas, autoridad, desconexión moral, deshumanización y liderazgo, queda claro que la batalla entre el bien y el mal no es solo externa. Es una lucha interna que cada uno de nosotros enfrenta diariamente. Pero aquí está la verdad empoderadora. Así como las circunstancias pueden llevar a las personas por mal camino, también pueden guiarnos hacia actos extraordinarios de bondad, valentía e integridad. Los mismos mecanismos que crean monstruos también pueden crear héroes. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de mantenernos en el camino del bien? ¿Cómo cultivamos la fuerza para resistir el impulso del efecto Lucifer cuando surge? Las respuestas están por delante. Para resistir las fuerzas que nos pueden desviar, primero debemos entender que la conciencia por sí sola no es suficiente. Aunque reconocer los mecanismos psicológicos del efecto Lucifer es un paso crucial, necesitamos estrategias concretas para contrarrestar su influencia. Comencemos con el concepto de valentía moral. La valentía moral es la capacidad de actuar éticamente y defender lo que es correcto, incluso frente al miedo, la oposición o la pérdida personal. Es lo que impulsa a alguien a denunciar una injusticia, a proteger a los vulnerables o a admitir un error cuando sería más fácil quedarse callado. Pero la valentía moral no es algo con lo que nacemos, es algo que cultivamos a través de la práctica deliberada y la reflexión. Piensa en figuras históricas como Rosa Parks, quien se negó a ceder su asiento en un autobús, desencadenando un movimiento por los derechos civiles. O considera a los denunciantes que exponen la corrupción y el mal comportamiento, a menudo a un gran costo personal. Estas personas no eran inmunes al miedo, pero eligieron actuar a pesar de él. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar valentía moral en nuestras vidas? Comienza identificando tus valores fundamentales, los principios que más te importan. Estos podrían incluir la honestidad, la compasión, la justicia o la responsabilidad. Reflexiona sobre momentos en los que enfrentaste dilemas morales. ¿Actuaste en línea con estos valores o los comprometiste? Un ejercicio práctico es imaginar escenarios desafiantes. ¿Qué harías si fueras testigo de acoso en el trabajo? ¿Cómo responderías si te presionaran para seguir una orden poco ética? Al visualizar estas situaciones y ensayar tu respuesta, fortaleces tu capacidad para actuar con decisión cuando llegue el momento. Otra estrategia esencial
Es construir conexiones sociales fuertes con personas que compartan tus valores. Rodearse de individuos solidarios y con principios puede actuar como un amortiguador contra influencias negativas. Estas relaciones brindan un sentido de responsabilidad y aliento, haciendo más fácil resistir las presiones de la conformidad y la autoridad. Pero, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a sistemas o entornos que parecen diseñados para erosionar nuestra moral? Aquí es donde el concepto de conciencia situacional se vuelve vital. La conciencia situacional implica reconocer las señales sutiles y las dinámicas que moldean el comportamiento. Por ejemplo, presta atención a las normas grupales. ¿Qué se considera aceptable o esperado en un entorno determinado? Si notas patrones de exclusión o injusticia, pregúntate, ¿esto es realmente correcto? ¿O simplemente lo he aceptado porque todos los demás lo hacen? Además, considera el poder de las pequeñas acciones para crear cambios. A menudo nos sentimos impotentes frente a problemas sistémicos, pero incluso los pequeños actos de resistencia pueden marcar la diferencia. Piensa en el efecto dominó, cómo la decisión de una persona de actuar con integridad puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Por ejemplo, en el lugar de trabajo, hablar en contra de prácticas poco éticas puede parecer arriesgado, pero puede animar a otros a expresar sus preocupaciones también. De manera similar, elegir la amabilidad y la comprensión en las interacciones cotidianas puede desafiar la cultura de deshumanización que a menudo permea la sociedad. Ahora, hablemos de la importancia crítica de la autorreflexión. El filósofo Sócrates dijo famosamente, «Una vida no examinada no vale la pena vivirse». La autorreflexión nos permite identificar nuestros prejuicios, reconocer nuestros errores y crecer a partir de ellos. No se trata de ser perfecto, sino de progresar, de ser un poco mejor y un poco más consciente cada día. Haz un hábito de preguntarte regularmente, ¿qué motivó mis acciones hoy? ¿Traté a los demás con respeto y empatía? ¿Hubo momentos en los que me quedé callado cuando debería haber hablado? Al reflexionar sobre estas preguntas, te entrenas para actuar con mayor intención e integridad. Pero, ¿qué pasa cuando fallamos? Porque, inevitablemente, lo haremos. Habrá momentos en los que el miedo o la presión se apoderen de nosotros cuando actuemos de maneras que luego lamentemos. Aquí es donde el concepto de autoperdón se vuelve esencial. El autoperdón no se trata de excusar comportamientos dañinos, sino de reconocer tus errores, asumir la responsabilidad y comprometerte a hacerlo mejor. Es entender que el fracaso es parte de la experiencia humana y que el crecimiento a menudo viene de confrontar nuestras deficiencias. Reflexiona por un momento. ¿Hubo alguna vez en la que no cumpliste con tus propios valores? ¿Cómo respondiste a ese fracaso? ¿Aprendiste de él o dejaste que te definiera? La capacidad de perdonarte a ti mismo y a los demás es una de las herramientas más poderosas para liberarte de los ciclos de daño perpetuados por el efecto Lucifer. Te permite avanzar con claridad y propósito, en lugar de estar cargado por la culpa o el resentimiento. Finalmente, regresemos a la idea más profunda de todas, la interconexión de la humanidad. Cuando reconocemos que la línea entre el bien y el mal no se encuentra entre grupos de personas o naciones, sino que atraviesa cada corazón humano, comenzamos a ver a los demás y a nosotros mismos con mayor compasión. Esta comprensión no excusa el comportamiento dañino, pero nos permite acercarnos al mundo con empatía y un compromiso con la sanación en lugar del juicio. Piensa en los efectos dominó de tus acciones. Cada elección que haces, no importa cuán pequeña, envía ondas al mundo. ¿Tus acciones contribuirán a la división y el daño? ¿O unirán a las personas e inspirarán esperanza? Imagina un mundo donde cada uno de nosotros asuma la responsabilidad de sus propias elecciones, donde resistamos las fuerzas que deshumanizan y dividen, y donde nos esforcemos por crear entornos que nutran la compasión y la integridad. Este no es un ideal inalcanzable, es una realidad que podemos construir, una decisión a la vez.
Al llegar al final de este viaje, déjame dejarte con un último desafío. Reflexiona sobre lo que has aprendido hoy y pregúntate, ¿cómo puedo aplicar esto en mi propia vida? ¿Cómo reconoceré y resistiré las fuerzas que me alejan de mis valores? ¿Cómo contribuiré a un mundo donde el bien prevalezca sobre la oscuridad? Las respuestas a estas preguntas no son fáciles, pero vale la pena buscarlas, porque al final, la batalla entre el bien y el mal no se libra en campos de batalla distantes o en teorías abstractas. Se libra dentro de cada uno de nosotros, todos los días. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una elección moral, recuerda esto: tienes el poder de elegir, tienes el poder de resistir, y tienes el poder de ser una fuerza para el bien en un mundo que lo necesita desesperadamente. La pregunta es, ¿estarás a la altura del desafío? Gracias por acompañarme en este viaje. No olvides suscribirte y compartir este video si crees que puede ayudar a otros a reflexionar sobre estas importantes preguntas. Juntos, podemos crear un mundo donde la luz supere a la oscuridad. Hasta la próxima. Sé valiente, sé compasivo y sobre todo, sé la mejor versión de ti mismo.